a una nueva sesión de El Tercer Piso, que como saben los que hayan venido ya en otras ocasiones, los que no se lo cuento en un momento, es el nombre del proyecto cultural que tengo a bien coordinar y dirigir para Librería Proteo. Quienes no hayan estado aquí nunca, que no creo que haya mucho, recordarles que Librería Proteo es la librería más antigua de Málaga, la que más premios tiene, que está a punto de cumplir 54 años de existencia y que además siempre ha sido un referente absoluto en lo que tiene que ver en la modernización de las librerías y después en convertirse en lo que ahora queremos recuperar, es decir, en motor y en vector cultural de reuniones de no solo de lectores, sino de personas que tengan algún tipo de interés por la cultura. Te puedes sentar ahí detrás también, si quieres. Incluso delante, ¿eh? Incluso ahí delante también, hay otro más. Bueno, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman ahora gestor cultural, que es una ordinaria, y yo siempre me defino como liante. Y hoy es un día muy feliz por muchas razones. Primero porque, como ya dije hace ahora 22 años, porque hoy recordaba, yo conocí a Juan Luis personalmente, Juan Luis Cano, saben ustedes, no necesita presentación, se han venido aquí. Sí, necesito, sí. Sí, pero se la voy a hacer, vamos a ver. Sí. Juan Luis Cano es quien es, y cuando aquí en Málaga nadie sabía lo que era goma espuma, porque existía y se escuchaba, se empezaba a escuchar los sábados por la noche de madrugada en Antena 3 Radio, que aquí no se pillaba. A mí por aquella época me dio por intentar hacer las Américas en Madrid y convertirme en un actor. Tuve la suerte en aquella época que me demostraron todos los hechos que ese no era mi camino. Pero bueno, entre depresión, porque yo ya veía lo que era aquello y entonces irse a Madrid era como irse hoy a Nebraska. Pues yo estaba muy solito en una casa de aluche y me compré con los 2 duros que tenía, me compré una radio en el rastro, una radio despertador. Y descubrí antes que había mucha gente por Madrid que decía cosas un poco extrañas, que hablaba, hoy va, yo que te creas, Ernesto Matensalsa, Luis Ricardo Borriquero, qué pasa y tal. No entendía nada, pero la gente, cuando iba a tomar cerveza, lo repetía una y otra vez. Y me dijeron, no, estos son esta gente de goma espuma que sale en la radio los sábados por la noche. Y yo me quedaba allí, después empalmaba con Carlos Pumares, o era Carlos Pumares primero y después yo ya no me acuerdo de aquello. Pero el caso es que me hacían soportable, y más que soportable, me hacían una delicia aquella noche solitaria en medio de la lucha con más frío que un perro chico, porque tenía un colchón tirado en el suelo que me había... Bueno, en fin, eso no ha lugar. El caso es que evidentemente, al igual que tantas personas, ya después con más espuma empezó a escucharse en todo el territorio, fueron y siguen siendo referentes tanto del periodismo como del humor. Y han sido los acompañantes y los guías de una generación, creo yo, que ha sabido tomarse con humor la realidad, pero no perder nunca el contacto con ellos. Cuando hace ahora 23 años comencé un proyecto que se llamaba La Música Contada, evidentemente una de las cosas que dije, esto puede ser, yo ya sabía, todos conocíamos la trayectoria de Goma Espuma y de Juan Luis, que era un amante del flamenco, etcétera, etcétera. Digo, esta es la oportunidad para conocerlo personalmente. Lo invité a aquella música contada y cuando lo hacíamos todavía en el Colegio de Abogados, creo que tú estabas allí, Paco, y tú todavía ni habías terminado la carrera en aquella época, fíjate. Pues entonces allí lo conocí y allí nos amigamos y bueno, ya cada vez que he tenido alguna oportunidad, pues he intentado contar con Juan Luis cuando ha sido posible. Eh, Juan Luis, hoy vamos a presentar su 8º libro, cuarta o quinta novela. Quinta novela. Esta novela es finalista del Premio Ateneo de Valladolid y es la primera vez que el finalista del Premio Ateneo de Valladolid, que con 70 años de historia es el segundo premio, creo que detrás del Nadal, más antiguo de España, que el jurado aconseja su publicación. Y aquí se ha publicado. Después de las novelas anteriores, que normalmente tenían casi todas ese tono humorístico por el que se le conoce a Juan Luis, en esta tenemos un tono mucho más serio, más caldosiano.
está todo larvado de una ironía, de una mirada que antes hablábamos, que tiene un punto de asconiano, que tiene un punto de galdusiano, y que cuenta una historia que realmente ahora cuando charlemos podemos sacarla. A mí esto de esta, sí me parece, no le voy a ver las caras, ya os conozco. Como decía, tiene un punto galdosiano y que cuenta una historia que tiene unas bases, ahora los vamos seguramente a descubrir, basadas en la realidad, en muchas realidades. Cuenta la historia de una niña que dice ver y encontrarse a la Virgen en un pueblo minero de Asturias, en los años 70 en España. Y como se dice, y de lo que después aconteció, básicamente, que bueno, pues se formó todo esa especie de cipote mariano alrededor de los milagros y las distintas relaciones que por ahí surgieron. A lo largo de la novela, que es una novela atrapante, ya digo, de ese tipo de narrativa que no puedes dejar de leer, vas descubriendo muchos personajes. Está escrita en primera persona, si estamos viendo esa niña por qué hace lo que hace y por qué realmente, pues nada de lo que existe, de lo que se cuenta o de lo que se cree, sucedió, evidentemente. Todo se parte en una invención. Entonces, ha servido hoy también, hoy me refiero, en nuestros días, para ilustrar algo que está muy de moda y que nos parece que es un invento contemporáneo, que son las noticias falsas, las fake news. Juan Luis lo que hace en esta novela es plantear, decir, bueno, desde que el hombre es hombre, narra y cuenta historias. Que sean ciertas o no, solo depende de la voluntad de creer lo ciertas que sean, que tengamos los demás, los que escuchamos la historia y cómo está construida la historia. Vamos a hablar ahora si el hecho de haber elegido a las apariciones marianas tiene una intención, porque surge esta historia, se nota, y eso ya, si ustedes lo conocen, los primeros años 60 en España, en un pueblo de Cantabria, creo, que era Garabandal, o San Sebastián de Garabandal, o San Antonio de Garabandal, para los amigos Garabandal, hubo todo un movimiento de una serie de niñas que veían al unísono a un arcángel, a la Virgen, y que además entraban en éxtasis y les daba una serie de... Bueno, lo que suele suceder, ¿no? O sea, esos milagros de que la Virgen va dando mensajes, pero no te lo voy a decir hasta que sucede no sé cuánto. Aquello lió un pollo importante. Todavía la Iglesia tiene el caso de Garabandal abierto y, de hecho, Ratzinger dijo, bueno, que ya habían dicho, no, esto es mentira, porque incluso las niñas llegaron a decir, no lo inventamos con el tiempo, con toda la que liaron. Todavía sigue habiendo peregrinos que van a Garabandal, todavía hay un montón, y si ustedes entran en YouTube verán un montón de clérigos, de feligreses que hablan del gran misterio de Garabandal y de que esta chica realmente es una santa y merece la beatificación. Esta chica vive ahora, la principal de Garabandal vive ahora en Estados Unidos y bueno, se desdijo. Después se volvió a decir que no, que lo mismo sí se desdijo, pero que lo mismo sí lo vio, pero después no lo vio. Nadie lo sabe realmente. Bueno, nadie lo sabe. Cualquier persona medianamente racional pues sabe lo que sucedió. Lo que seguramente Juan Luis ha hecho aquí es construir el relato psicológico de cómo una persona, cuáles son las razones por las que le llevan a decir aquello que dijo y por qué lo mantiene a lo largo del tiempo. Como decía, no es una novela humorística, pero sí es una novela donde está toda esa sorna y toda esa ironía con respecto a las creencias que son tan de raigambre española, que son tan rurales y que todavía de alguna manera nos siguen perteneciendo. Yo ya no me voy a enrollar más y voy a empezar a que Juan Luis, primero, bueno, darle la bienvenida aquí a Proteo, decirte, como lo sabes, que estoy muy, muy contento de que estés aquí y que espero que sea una señal, porque cuando él vino aquí la primera vez a la música contada, la música contada empezó a subir. Entonces, me voy a creer que eres una pata de conejo. Sí, sí, lo soy. Y que... Bueno, realmente soy un conejo. Entero. Hay una cosa
que tú te defines aquí que básicamente lo que a ti te gusta es contar historias. Sí. Y que estudiaste periodismo porque era lo más parecido a un lugar donde podías aprender a hacerlo. Así es. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Me alegra mucho que haya un montón de mujeres. He visto que sigo siendo una persona muy atractiva. No, me hace mucha ilusión de verdad estar aquí, estar además con amigos y luego reencontrarme con otro buen amigo, con Jorge, que hacía mucho que no le veía y se ha venido a vivir aquí el cabrón como tonto. En fin, bueno, me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Bueno, estoy encantado de venir a Málaga, siempre una ciudad maravillosa. Y yo lo que pasa es que antes de empezar a hablar de la novela, que yo encantado, por supuesto, me gusta mucho, yo en cuanto veo a más de 4 personas juntas, canto. Porque a mí lo que más me gusta es cantar. Pero Así si que te voy a arranca cantar. ahora Sí, sí, ya... no, luego también. No vamos luego a parar. otra, Bueno, no, bien, luego bien, otra vez, sí. Ángate. Adiós, Málaga la bella. ¿No conocéis ese de Enrique? Este de Enrique Morente. Voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Alora, Niño las moras y la cañeta. Instinto, niño, mira, inocencia, colores. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Quisiera escribir la palabra sola, sola palabra que ha de pintar tu nombre. ¡Joder! No, luego, tampoco ahora. Luego. El otro día Bueno, entonces, ¿qué? decían en el Facebook que cada día estás mejor, pero que encima te está pareciendo más físicamente a Enrique Morente. Pues mira, es un honor. Esto Es un honor, es maravilloso. El pelazo Pero es lo verdad, tenéis mira, ahí. mi mujer dice, me llama Benjamin Button. Porque, te lo digo en serio, porque comparando fotos de cuando tenía 30 años, macho, estoy más guapo ahora. Verdad. Lo digo en serio. Ahora estoy guapísimo. Bueno, que si no me lo digo yo. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pues eso. la Empezaste a estudiar. Ah, sí, vamos a ver, yo siempre desde que era muy pequeñito, es verdad, a mí me gustaba contar historias. Y siempre me gustó mucho escribir. Empecé, como todos los niños a los que les gusta escribir, escribiendo poesías malísimas, pero empecé a escribir. Y siempre he escrito. Y entonces yo creí que el periodismo... A mí no me gustaba el periodismo, a mí me gustaba escribir. Ajá. Y pensé que el periodismo era la carrera que más me podía facilitar emprender un camino basado en la escritura, ¿no? Por cierto, con 14 años gané un concurso de poesía en Carabanchel, porque yo soy de Carabanchel, como bien sabes, Aluches, de un barrio de Carabanchel, donde una vez me dejaron en calzoncillos al salir del polideportivo. Venía a jugar al tenis porque era un barrio muy humilde, de repente abrieron un polideportivo, aquello era la hostia, coño, vamos a jugar al tenis. Y yo tenía una raqueta de esas que te comprabas 2 raquetas, que venían las 2 raquetas y una pelota. Sí. Y me fui allá a jugar al tenis con un amigo y al salir llegó un gitano y me dijo, venga, a ver, la bolsa, la raqueta, y luego empezó, venga, las zapatillas, y me dejó un calzoncillo, el hijo puta. Bueno, y esa es la parte buena del barrio, ¿eh? Y... sí, bueno, que a mí me gustaba contar historias. Y luego, ¿por qué he hablado de Carabanchel? Porque es donde naciste y ahí ganaste un premio de poesía. Sí, gané un concurso, un premio de poesía con 14 años con una poesía sobre el rastro, que todavía me acuerdo. Venga, ¿Os la recito? venga. Tenía yo 14 años, y la presenté a un concurso de poesía de allí, del aula de cultura de Carabanchel Alto, que era donde estudiaba yo, y decía, era sobre el rastro, y decía, recuerdos, bazar de ilusiones, ingenuidad, picardía, todo se vende en un día, en un domingo cualquiera. El precio de la desgracia, desembocadura de amores, palabras por emociones, se engaña con simpatía. Pero eso es como de Serrat. 14 años, a los textos de Serrat, lo podía haber firmado Sí, sí. Sabina.
14 añitos. Bueno, pues luego ya de ahí todo fue para abajo, claro. Y bueno, nada, empecé a estudiar periodismo, la radio se cruzó en mi vida de una manera maravillosa y supuso... fue el esqueleto que luego se fue rellenando, pero fue el esqueleto de toda mi vida. Pero tú sí eras oyente de radio. Sí, oyente habitual. sí, pero yo no, realmente la radio, yo no me quería dedicar a la radio. O sea, la radio se cruzó en mi vida gracias a uno de mis mejores amigos que falleció, que era tuvo la suerte en aquel entonces de entrar en 40 principales, en el año 80. Y la radio por aquel entonces, 40 principales, emitía solo hasta las 12 de la noche. Y entonces la cadena SER fue la primera que empezó a hacer el experimento de los fines de semana emitir toda la noche. Y entonces a Jaime, que ya había entrado de sí. Jaime, le dijeron, ¿quieres hacer un programa los sábados por la noche? Tienes 3 horas, no te vamos a pagar, o sea, que haz lo que te salga de los cojones. Y entonces nos dijo, chicos, tenemos 3 horas para hacer lo que queramos. Y empezamos a hacer un programa que se llamaba El Flexo. Ahí entonces... Éramos 4, éramos Jaime Varella, Santi Alcándar, Guillermo y tú. Y aquel programa, o sea, en 2 meses se convirtió en un programa famosísimo básicamente entre los universitarios, entre la gente universitaria. Y eso fue en el año 81, entonces estábamos en la facultad todavía. Y entonces... Ese era el Flexo. Eso era el Flexo. Era muy bueno porque empezó a haber contrabando, o sea, contrabando no, venta de cintas. La gente lo grababa por la noche y luego las vendían en la universidad, vendían las cintas. Y era muy curioso porque nos vendían a vender cintas a nosotros. Oye, hay cinta del Flexo. Decía, pero chaval, doble cero. Y era muy curioso. Entonces al año 82, ya el año siguiente, se abrió Antena 3 y Manolo Martín Ferrer nos llamó y ya nos fuimos para allá. Bueno, esa es la historia de la radio que no voy a aburrir. El caso es que yo siempre seguí escribiendo. O sea, nunca dejé de escribir. Y puedo garantizar que, si no todos los días, un 98% de los días de mi vida escribo. Para algo o porque sí. Pero todos los días de mi vida escribo. Algo, lo que sea. ¿Y cuál es la primera vez que tú decides que todo eso que escribes se puede convertir en un libro? Yo había publicado mucho con Goma Espuma, con sí. Guillermo, muchos libros, pues libros así muy de humor, muy livianos, bueno, pues que habían funcionado fenomenal. Con Guillermo hemos publicado 15 o 14 o 15 libros, muchos. Y yo la primera vez que me pongo a escribir un poco en serio una novela, que se llama Incaíto, llevaba 80 páginas escritas. Y entonces vino al programa, a Goma Espuma, que ya estábamos haciendo en M80, vino al programa Dulce Chacón, que es una grandísima... La poeta cubana. Nos hicimos íntimos amigos, después se convirtió en una de mis mejores amigas. Y ese día fue cuando ganó el premio Azorín, a una entrevista. Y desde el primer día, o sea, desde el primer momento cuando entró en el estudio, entre los dos hubo ahí un rollo fantástico. Más conmigo que con Guillermo. No sé por qué, bueno, esas cosas de química que nunca sabes por qué, ¿no? También, sí, claro. soy más guapo. Sí. Y entonces, al acabar la entrevista, como yo soy bastante pesado, pues nos bajamos a tomar un café en una cafetería que había debajo de la SER, que se llamaba Nebraska. Y entonces ahí mismo le dije, oye, Dulce, ¿a ti te importa que te mande? Estoy escribiendo una novela y tal. Pero yo no la quería publicar, yo quería publicarla, autopublicármela para mí, para los amigos, como te he dicho. Y le dije, ¿a ti te importa que te mande el manuscrito? Llevo 80 páginas y me dijo muy sincera, no me lo mandes porque no me lo voy a leer. Tengo muchísimo manuscrito, me mandan muchas cosas, tengo muchísimo trabajo y no me da tiempo. Y de verdad, Juan Luis, no me lo mandes porque no me lo voy a leer. Y yo le dije, pues me da igual, te lo voy a mandar. Entonces, bueno, ella me dio su dirección, yo se lo envié y pasó el tiempo, pero pasaron como 2 o 3 años o más, ¿eh? Y entonces estábamos, yo ya ni me acordaba, y entonces estábamos Guillermo y yo haciendo el programa en Sydney, en Australia, en los Juegos Olímpicos. Olimpiada. Ajá. Y entonces, claro, yo llamaba todos los días a casa. Y entonces, una de las veces, pues llamo y me dice mi mujer, oye, te acaba de llamar Dulce Chacón, que la llames. Y digo, hostia, Dulce, qué raro, ¿no? Yo no la había vuelto a ver. Y entonces, pues nada, llamo desde Australia y me coge el teléfono su marido, Miguel Ángel, con el que luego fue muy amigo también, y lo coge muy, muy antipático, así muy borde y tal. ¿Quién eres esta? No, soy, mira, Juan Luis Cano, que quería hablar con Dulce. ¿Pero quién eres? ¿Pero qué quieres? Así como muy borde. Y le dije, no sé, tío, es que me ha dicho ella que le llame, yo qué sé, te estoy llamando desde Australia, tronco. Y entonces me dice, joder, ya sé quién eres tú, es el de la radio, ¿no? Que tienes a mi mujer encoñada con la novela. Y ya me quedé
Ya empecé, me puse de los nervios. Y entonces me pasó el teléfono y entonces me dice Dulce, hola Juan Luis, mira, es que estamos de mudanza. Te llama porque estamos de mudanza. Y estamos vaciando cajones y de uno de los cajones, sentada en el suelo, aparece un sobre, lo he abierto, era tu novela, he empezado a leer y no me he podido levantar del suelo. Y me he leído todo lo que llevas y te he llamado, por favor, porque claro, yo en este le ponía mi teléfono y mi dirección. Y te he llamado para pedirte, por favor, acaba esto, necesito saber qué pasa. Y fue acojonante. Entonces, te metieron el cohete. Bueno, claro, imagínate, a mí ya me empezó el corazón a palpitar. Y entonces me dijo, mira, cuando vuelvas a España, ven a verme, te voy a ayudar, te presento a mi editora, por favor. Bueno, y efectivamente, así lo hicimos. Acabé la novela, ella me hizo como de madrina, publiqué en Planeta por ella, y a partir de ahí pues empezamos una relación maravillosa. Y ella era la que me animaba a seguir escribiendo. Y la verdad es que aquel primer libro fue una maravilla, funcionó muy bien, tuve unas críticas buenísimas. Tampoco utilicé el humor con esa novela, luego sí. Sí. Y a partir de ahí pues ya no he dejado de publicar, siempre cada 2 o 3 años pues he sacado un libro, ¿no? Y la verdad es que me está dando muchas satisfacciones, la verdad. Sí, os cuento cómo lo he publicado porque claro. Yo tenía esta novela ya la había acabado y un par de editoriales a las que mi agente le había mandado la novela no le veían mucha salida, porque sabéis que en este mundo pues la gente te pone etiquetas, ¿no? Parece que te necesitan ponerte una etiqueta, ¿no? Este es el gracioso, este es el torero, este es el futbolista, este es el no sé qué, y entonces yo, pues todo lo que no sea humor, pues parece que no va a funcionar. Entonces, los informes de estas editoriales pues decían que estaba muy bien escrita, que no sé qué, pero que no le veían una salida comercial por eso, porque no identificaban este tipo de literatura conmigo, que se esperaba un libro de humor y tal, no sé qué. Yo estaba un poco jodido y dejé la novela en el cajón. Y entonces este verano pasado, en junio por ahí, del año pasado, leyendo un artículo en una revista literaria y tal, que hablaba de los premios literarios, pues citaban este premio, el premio de Valladolid. Y entonces decía que era el segundo premio más antiguo de España, que era un premio completamente, como ha dicho Héctor, completamente transparente, con un jurado muy prestigioso, normalmente y tal, y muy bien dotado. El premio, no yo. Y entonces pues dije, coño, pues le voy a presentar. Y era el último día que se podían presentar originales, el último. Entonces bajé deprisa, hice las copias, lo envié ahí de urgencia y tal, y me había olvidado completamente. Te lo juro, me había olvidado. O sea, no me acordaba que había presentado el libro al premio. Y entonces, como a finales de marzo de este año, principio de abril o por ahí, me acordé y dije, joder, ¿quién habrá ganado esto? Y dije, coño, pues voy a entrar en internet a ver qué pasa, a ver quién ha ganado. Y de repente, claro, tú te presentas con seudónimo. Y entonces de repente veo que estoy entre los 4 finalistas. Aquí, a este premio se presenta gente de todo el mundo, de todo el mundo. Joder, está entre 4 finalistas, o sea, ya me puse de los nervios. Ya no os cuento cómo fue luego todo lo demás, porque ya es muy largo y tal, pero vamos, que estoy encantado de la vida. Y estoy teniendo unas críticas maravillosas, estoy muy contento. Mira, hay algo a mí que quiero saber sobre esto. Tú te has manifestado en muchísimas ocasiones como una persona no creyente, atea, y obviamente tú has crecido igual que yo y casi todos los que estamos aquí en una sociedad católica, sí, claro, que obviamente ha ido perdiendo peso la Iglesia a medida que hemos... sigue teniendo, ¿vale? Pero no es lo de nuestros padres o nuestros abuelos. Ya no sé cuántos años hacen que no se ven estas cosas que sucedieron muy habitualmente. Se siguen dando. O sea, se siguen dando. El Escorial sigue vivo. Ajá. O sea, la gente en el Escorial sigue yendo allí los domingos. Bueno, cuéntame eso porque hay un dato que antes me contaba, que realmente el clip de esta novela es que tú estás por la noche un día viendo documentales y te ves un documental que se puede ver ahora por YouTube sobre Garabandal, donde además aparece esta chica... Pero hay un paso previo. A ver. O sea, yo estaba muy obsesionado con el tema de las fake news, que ahora se dice fake news, pero de las noticias falsas, ¿no? Yo estaba bastante tocado con ese rollo y tenía en la cabeza ya desde hacía bastante tiempo escribir algo sobre eso, sobre un bulo, sobre los bulos.
Y fue viendo ese documental cuando dije, hostia, y saltó dije, coño, qué mejor excusa que una aparición mariana para contar cómo creció un bulo. Claro. Y eso fue lo que me hizo decidirme por eso, el ver ese documental sobre Garabandal, que si no lo habéis visto yo lo recomiendo porque es brutal, es brutal. Pero yo con esta novela no he querido hacer un ejercicio de ateísmo ni poner en duda la fe de nadie, ¿eh? Okay. O sea, esto no es un libro de crítica religiosa, ni yo no. Además es que yo respeto absolutamente la creencia de cada uno. Es más, en muchas ocasiones me dan incluso. Hablo de la creencia, no de la religión. Hablo de la fe, no de la religión, de la fe. A mí incluso te digo que me da mucha envidia la gente que tiene fe. Me da envidia, tío. Te lo digo en serio. O sea, que yo no pongo, no es un ejercicio de anti ni siquiera. O sea, de poner en duda nada. Ni ¿Tú crees, en cualquier caso, tu opinión, pero sí, simplemente para ponerlo, tu opinión sobre ver la posibilidad de que exista algún tipo de hecho milagroso? En absoluto. En absoluto. En absoluto. Porque pero hay aquí una serie de, digamos... No, lo que yo he hecho ha sido un recorrido, no un recorrido, lo que yo he hecho ha sido desplegar todo el recorrido que las apariciones marianas tienen desde que surge el visionario hasta el final. Y siempre es el mismo. El mismo. Y yo lo que he hecho ha sido plasmarlo ahí. Medjugorje, El Escorial, Garabandal, Fátima, Lourdes, el Palmar de Troya. Todos o todas tienen el mismo recorrido. Y os lo cuento muy sencillo. Primero aparece el visionario, la visionaria o los visionarios o visionarias, que suelen ser o bien niños, o bien gente bastante inculta, en entornos rurales. Luego, la Virgen se aparece siempre en alto. O sea, nunca se aparece a ras de suelo. Dice, ¿por qué? En sitios insospechados. En un pino. Dice, joder, no va a ganar para medias esta mujer. Encima un olivo. En la gruta que está en una gruta, en una montaña. Sí. La Virgen del Pilar encima un pedrusco, en medio del cielo encima un pedrusco. Claro. Dice, pero... Mujer, apárecete, coño, en el Sálvame Deluxe, ahí, que te va a ver mucha más gente sentada. No sé. Quiero decir, eso es así. O sea, siempre, en todas las apariciones, aparece en alto. Luego, una vez que eso empieza el run run y empieza a correrse las voces en el entorno cercano, siempre, de repente, aparece un mecenas, que es alguien con dinero, que está dispuesto a sufragar todos los gastos que el crecimiento y la expansión de ese acto, de ese fenómeno, conlleven. ¿Con qué visos? Con visos de ganar luego más, especialmente suele ser siempre con especulación inmobiliaria. Claro. Construcción de una iglesia, recalificación de los terrenos, todo lo de alrededor, pero de momento aparece. Luego aparece un cura, que son llamados en este aspecto, o sea, en este entorno, los curas del ambiente, que son gente que no son de allí, no son del sitio, pero de repente, misteriosamente, aparecen y se convierten en los guías espirituales de los visionarios. Entonces les acompañan y ellos les van guiando. Luego, inmediatamente hay una reacción de la Iglesia. Y la Iglesia oficial niega, siempre. Y no solamente niega, sino que amenaza con el comunismo. No amenaza, pero presiona muchísimo para que el visionario o la visionaria se retracte, porque no le interesa esa parafernalia, no le interesa ese, no lo controla, ese rollo. Claro. No lo controla y es que, joder, es que es increíble, hostia. Claro. Entonces no le mola a la Iglesia, no le mola que se pueda poner en duda los dogmas y las creencias en las que está basada, ¿no? Y muchas veces esto es un poco superstición, ¿no? Entonces, ellos presionan muchísimo. Después de eso... Los mensajes. Los mensajes siempre son mensajes muy simples. El primero de ellos siempre va contra el Papa o contra la Iglesia, precisamente porque la Iglesia se pone en contra. Y luego son mensajes simplísimos, como pues eso, estamos siendo malos, hay que rezar. El mundo se va a acabar, voy a decir cuándo. Tenemos que volver a la Iglesia... No sé qué. O sea, son mensajes portarse muy bien porque me estoy cabreando. Sí, son mensajes muy simples que por varios motivos. Primero, porque los provocan o los que lo dicen son ignorantes. Y luego porque es la manera de que lleguen. O sea, tú no puedes hacer una tesis sobre Kant
Si la Virgen no te va a dar un discurso sobre Heidegger, ¿no? Pues dice, hay que rezar, hijo mío. ¿Qué va a decir? La mujer, ¿qué va a decir la mujer? Con el lío que deben tener. Entonces, y luego, si eso es imparable, si eso crece de una manera descomunal, como pasó, por ejemplo, en Lourdes o pasó, por ejemplo, en Fátima, al final la Iglesia apoya. O sea, da su visto bueno y apoya. Pero las menos veces. Fíjate, en Medjugorje todavía no lo han reconocido y ya la iglesia está hecha y todo, pero no está reconocida, con lo cual la imagen de la Virgen todavía no la pueden meter dentro de la iglesia. Y luego lo que se monta alrededor, o sea, se acoge. Claro, porque hay aquí, esta es curiosa porque realmente la vas contando y hay una cosa muy interesante que es también todo el retrato sociológico de la vida rural, sí, de las relaciones familiares que existen. Estás viendo que al principio te aparece un padre tú vas metiendo todas las cuñitas en la iglesia. Claro. Aquí la mano larga para los monaguillos la tiene... Sí, vamos a ver, digamos que la aparición mariana es el origen de... O sea, no el origen, es lo que yo cuento, pero toda esa historia se va... la aparición mariana es como si dijéramos... ¿cómo se dice en un edificio? Las vigas, o sea, es la estructura. Pero luego los ladrillos y el diseño de la casa la van haciendo los personajes. Claro. Lo van haciendo los personajes. Son los que van dando forma a esa casa, ¿no? Y además aprovecho para contar también la realidad de un mundo que ya se ha muerto, que ya desapareció, que era ese mundo rural de los pueblos mineros de toda aquella zona, que es apasionante, ¿no? Y todo eso me ha ayudado también. Te deja llevar más, creo yo, es que esa especie de cosa literaria bueno, claro, cuando hablas del grisú, del pan negro, de todo ese elemento, ahí hay un peso creativo, el pan negro de cada día. Que hay un personaje que aparece solo en un momento de la novela en Misa, porque claro, en aquella época, y cuando decía, en vez de decir el pan nuestro de cada día, danosle hoy, había una señora que decía el pan negro de cada día, porque era el pan que comían en aquella época, ¿no? El pan de... Oye, carbón, yo lo que me he preguntado, que no sé, que yo supongo que hay... Que está muy bien escrita. ¿Qué has de comer? Si lo digo yo... supongo que te has documentado. A mí me extraña, por ejemplo, en aquel momento decir... Hostia, años 70, ver los zapatos gorila con las pelotas de goma, que todavía estaban por ahí. Pero el hecho de que ya hubiera obreros negros... Sí, bueno, eso es acojonante. Eso no lo sabía yo, eso claro, lo desconocía. Mira, yo no soy de León, no conocía esa zona, pero hace como 5 o 6 años y tal, que fue cuando empecé con la historia, pues yo me había ido a Oviedo, a Las Caldas, que es un balneario, bueno, una zona que hay al lado de Oviedo, de la ciudad de Oviedo, porque... había en una pedanía cercana, o que seguirá habiendo, un restaurante, una casa de comidas, que se llamaba Casa Elena, que había ganado el premio a la mejor fabada del mundo ese año. Y dije, pues yo voy. Y entonces fui. Y a la vuelta a Madrid dije, joder, en vez de ir por la autopista, que realmente cuando vas por la autopista no viajas, te trasladas, que es diferente, ¿no? Dije, coño, voy a ir por esa zona, toda esa cuenca del Sil, esos pueblos de León, que no lo conozco y tiene que ser apasionante. Y flipé. Si no lo conocéis, ya os digo yo, por favor, no os perdáis ese viaje porque es impresionante. Es de una belleza acojonante. Unos bosques de castaños. Que dice, pero, tío, pero ¿esto cómo no se conoce? ¿Pero esto cómo está abandonado? ¿Dónde vamos ahí, no? ¿Pero cómo está abandonado esto? Si es que es impresionante. Y entre medias de todos esos bosques preciosos, el río... ese río maravilloso, y de repente unas montañas de carbón, montañas negras. Joder, tío, es como mágico, es un entorno como de mágico. Y de repente, tío, doblas una curva y te aparecen esos esqueletos inmensos de hierro retorcido y oxidado ya, que son los antiguos lavaderos de carbón, abandonados, con vagonetas ya oxidadas en los raíles. Bueno, es acojonante. Y luego los pueblos, todos esos pueblos de la cuenca minera, están como si hubiera habido una invasión zombie.
O sea, no pueblos abandonados que se han ido deteriorando. No, 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 no. Es como si hubiera habido una invasión zombie y la gente hubiera tenido que salir zumbando rápidamente, porque están intactos. O sea, los edificios están intactos. Es como si la gente hubiera tenido que salir corriendo. Y impacta mucho, ¿eh? Es impactante. Bueno, el caso es que iba por allí y entonces paré a comer en un pueblo que se llama Toreno y al entrar pregunté y me dijeron, pues ahí se come muy bien y tal. Y entonces entré, se llamaba Casa Salomé, y al entrar pues había allí como 15 o 20 personas y tal, y entonces las señoras que atendían me conocieron, entonces vinieron muy amables, muy cariñosas a decirme tal, que bueno, tal. Y entonces al acabar de comer pues se sentaron allí con nosotros a tomar un café y tal, y me empezaron a contar. Yo les pregunté, joder, esto qué curioso, este sitio, ¿no? Y me dijeron, no, es que esto era una antigua residencia de mineros solteros. En los años 60, 50, 60 y 70. Y ya dije, sí, y cuénteme, y pum, pum. Y me empezaron a contar allí las dos, que eran hermanas, a contarme todo, cómo era el ambiente, cómo fue su infancia, cómo era la vida de la mina, lo que atraía en aquel momento la minería a aquella zona, cuando en España no existía más que Machín, como negros estaba Machín y Legrand, no había otros. Pues resulta que allí había una población de caboverdianos negros acojonante. Había muchísima población negra, había muchísimos portugueses, muchísimos marroquíes. O sea, fíjate, ¿no? Cuando en España, o sea, en el resto de España, es que no había... Entonces, bueno, me pareció todo maravilloso. Bueno, maravilloso quiero decir para lo que yo tenía en la cabeza. Y dije, joder, pues voy a ubicar aquí la novela. Entonces llegué a Madrid y me volví a Toreno, a los 5 o 6 días me volví. Y estuve allí 15 días durmiendo en la residencia de mineros solteros. Y estuve pues hablando con ellas, con su padre, con sus amigos. Me presentaron a un montón de gente, me fui a hacer fotos, me documenté mucho. Y entonces pues yo creo que... Eso me llama mucho la atención, porque hay muchas veces... cuando te metes con obras de personas que dicen, quiero escribir, incluso con escritores conocidos que tú dices... ¿Qué inespecífico es esto? Es decir, que tú vas viendo y sabes que van por una calle, pero un día está iluminado, un día tiene empedrado, al otro te la imaginas. Sin embargo, aquí consigues una cosa que es real. Es decir, te voy a decir eso, una cosa. Tú estás viendo lo que te imagines con lo que cuentas, estás viendo siempre el mismo camino, en la distancia que hay. Es decir, este tío tiene esto en la cabeza de manera cinematográfica. Totalmente. Yo escribo con imágenes, por eso hice muchas fotos también, escribo con imágenes. Y te voy a decir una cosa que es una... putada. Sí. En los dos informes estos de las dos editoriales que no quisieron publicar el libro, también coincidían las dos en lo siguiente. Decían, está muy bien escrito, pero está escrito antiguo, de una manera antigua. Porque lo que se lleva ahora es que cada 2 páginas tiene que pasar algo. Yeah. Por supuesto, la descripción, olvídate, no existe la descripción. Y claro, yo tengo otra manera de escribir. O sea, yo no te voy a decir que me recreo en la descripción, pero a mí me gusta Mujica Lainez. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, claro, y para describir una novela costumbrista, tú tienes que describir muy bien el ambiente, porque si no la gente no se va a meter ahí. Claro. Y claro, yo es que no soy youtuber, señores. Entonces, yo tengo otra educación, vengo de otro lado, no digo que sea mejor ni peor, pero tengo otra educación y sobre todo tengo otra educación literaria. Yo me he criado leyendo me he hecho como lector leyendo a Mujica Lainez o leyendo a J. Sendero. No sé si sacarlo ahora, bueno, da igual, meterlo como con sea. otro tipo de literatura, Sí. ¿no? Entonces, es de lo que yo he mamado. Yo no digo que sea mejor o peor, pero joder, yo leo cosas que se escriben ahora que digo, ¿esto qué es, señores? No sé. Oye, y no hay una cosa, ya te lo digo a ti como periodista. Tú has recibido a lo largo de tantísimos años, le has hecho entrevistas a todo Dios, a muchísimos artistas de distintos géneros. Yo defiendo, también a lo largo digamos, de mi actividad profesional y personal, donde he tocado muchos palos siempre, dentro, fuera, de creadores, que evidentemente dentro del mundo de las artes, donde hay algo que tiene que ver también con la vanidad, ¿no? Evidentemente. Totalmente. Yo creía cuando era más jovencito, era lo que más me interesaba, me dedicaba a ello, que el teatro era el sitio donde
más narcisos y ególatras se reunían por metro cuadrado. Ahora pienso justo lo contrario. Y ahora lo que he ido descubriendo es que vas entrando y que dentro de una escala de Mosh de pavo y de vanidad, probablemente dentro, o sea, en el mundo de los escritores, dentro de los escritores los poetas y dentro de los poetas que son profesores universitarios. Eso es el rango mayor de autoimportancia que existe. Pero yo lo que quería ver es, a ti, tú has hablado bastante del subidón que te ha dado cuando alguien a quien tú consideras escritor o que te dice, oye, lo de Dulce Chacón que has contado, lo de Pedro Simón, que te manda el WhatsApp diciendo, tío, esto está de puta madre, o el mismo informe del jurado. Es decir, eres escritor, tienes ya un montón de libros, más que muchos que tienen por ahí, escribes mucho más en conjunto que ellos, llevas inventando historias, sin embargo, siempre tienes como una cierta actitud de, bueno, gracias por dejarme entrar en este club. Sí. ¿Cómo crees que son en general los escritores? No, gracias, porque a mí realmente me la sopla entrar en cuadro. Vale. O sea, perdona que sea tan mal hablado, pero o sea, es que yo no quiero pertenecer a ningún club. Ya. Lo que no quiero es que me excluyan por no prejuicios. Por prejuicios. Vale. Eso es lo que me jode. Pero no a mí. En general a todo el mundo. Claro. O sea, evidentemente yo soy digamos un escritor mediático porque trabajo en la radio, y posiblemente no habría podido publicar nunca si no hubiera trabajado en la radio. Pero bueno, posiblemente Pérez Reverte tampoco habría publicado nunca si no hubiera sido periodista y hubiera trabajado en televisión. O sea, vamos a aquí las cosas como son. Sí. Yo lo que creo es que no hay que tener prejuicios en la vida para nada. Lo primero que hay que hacer es ver, escuchar o leer a todo aquel que tiene algo que contar. Y luego ya dices, ¿es una mierda o no es una mierda? Pero a priori me parece injusto el hacer categorías y decir, este sí, este no. Poner etiquetas, tú entras, tú no entras, este es bueno, este es malo. Bueno, vamos a ver, usted léame. Y luego ya me dice, ¿es una mierda? ¿No me merece la pena que admitirte en mi club? ¿O sí? Y luego, a lo mejor a mí no me interesa entrar en tu club. Vale. Vamos a ver. A mí lo que me gusta es escribir, contar historias y si puedo que esas historias le lleguen a la gente. Pero tampoco me muero. Pero tú tienes una cosa que tú llevas trabajando con el público y frente al público. Sí, claro. Goma Espuma, además, es casi de los primeros que dice, mira, vernos mientras estamos trabajando, decir, claro. Y te retroalimentas de saber que hay alguien que te escucha y te arrancas y todo eso. Hoy en día, aquí por ejemplo, hace poco teníamos un debate y es uno, digamos, de los conflictos que más existen ahora en el mantenimiento de algo que lleva siglos existiendo. Bueno, toda la vida de la humanidad los seres humanos han contado historias. Es la base de nuestra esencia. Somos animales narrativos. A partir de un momento determinado empiezan a existir los libros con sus distintas evoluciones. Claro. Y vivimos en una revolución que lleva bastante tiempo y se mantiene, que es del libro impreso y tal. Incluso ha sostenido la llegada del libro electrónico, etcétera, etcétera. Y va a seguir. Sin embargo, ahora que es probablemente la época de la vida donde más se escribe y más se publica, y probablemente donde más se lee en términos general, aunque parte de lo que se lee sea como comida basura, WhatsApp, historias, cosas que te distraen. Hay mucha dificultad. Hace unos días veíamos también una noticia que salió en el gobierno sueco. El gobierno sueco, que como saben los países escandinavos, llevan ya bastante tiempo tecnologizando todos los servicios públicos. Entonces, se ve un informe donde se descubre, hay un sistema de baremación que me parece que se llama sistema PIRLS, un acrónimo que no sé lo que significa, pero que indica el índice de comprensión lectora media que hay en la sociedad. Entonces, en ese sistema PIRLS, los suecos, que están bastante bien, están entre los 10 primeros, en el último informe, ¡bum!, bajan al 40. Hostia, ¿qué pasa? Y entonces todo el dinero que estaban dispuestos a hacer para que todos tuvieran su iPad en las escuelas, han dicho, a tomar por culo los iPads. Y ahora un libro por asignatura que se tienen que leer y tienen que entender, porque no entienden. Ya se ha perdido la comprensión lectora. Hay algo que siempre defendemos, es decir, la gente que lee y que escribe incluso, quiera publicar o no,
de alguna manera ha tenido ese hábito desde que es pequeño. Incluso le has leído. Yo no sé si a ti te leían de chiquitillo. Sí, claro, mi madre mucho. Tu madre. Y no solamente me leía, se inventaba cuentos. Claro. Mi madre se inventaba los cuentos. ¿Y tú lo haces con tu hija también? Bueno, mi hija tiene 23 años, los cuentos... Bueno, lo hiciste, los cuentos me los ha contado ella a mí, que claro, no me he tragado ni uno, claro. Pero me los sigue contando los cuentos. No, papá, que he quedado. No sé. Mi hija es una gran narradora y además es la inventora de la economía circular. Ahora que está tan de moda, porque ella me pide dinero, se lo gasta, vuelve, me vuelve a pedir, se lo va a gastar. Es la inventora de la economía circular. Bueno, tú que llevas mogollón de años, además, con la Fundación Goma Espuma, tú y Guillermo, con toda la gente que trabajáis, haciendo un montón de actividades en países muy... Esto lo recalco porque... Educando, nosotros nos educando, dedicamos a la educación exactamente. ¿Tenéis o has vivido, porque yo supongo que tú no estás allí a pie de campo, tú vas a los lugares y tienes una serie de profesionales que son los que se encargan, ¿no? ¿Cómo se activa, digamos, esa conciencia crítica? Yo creo que la gente que lee, que es capaz de leer y de entender... Mira, uno de los grandes problemas que tiene, yo creo, o sea, yo soy un pringao, estos son reflexiones mías de garrafón de todo a 100, pero yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, en estos momentos la humanidad, el Occidente, los países ricos, viene precisamente de ahí, de que se está perdiendo el espíritu crítico. ¿Y por qué se está perdiendo el espíritu crítico? Porque no se ahonda en los contenidos. Estamos recibiendo inputs, mensajes, informaciones constantemente, un bombardeo como nunca se pudo llegar a imaginar nadie, y eso hace precisamente consigue el efecto contrario de lo que pretende, o no sé si lo pretende, pero el efecto contrario de lo que se podría imaginar, y es que en vez de coger y pararte, leer artículos, leer libros, profundizar en la información que te llega, te quedas en la superficie. Absolutamente. Y todo es pum, 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 pum. Y lo que te he dicho de la literatura, tío. Ahora tiene que ser todo, frasecitas cortas, cada página y media. Te que pasar algo, todo muy ligero y venga, pum, 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 rápido, rápido. O sea, es acojonante. Bueno, de hecho... Bueno, eso ya no voy a decir que... No, da igual. Es así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso se utiliza... Los malos lo utilizan todo muy bien. Y lo que está sucediendo en el mundo, esta ola de conservadurismo y esta ola de simpleza que estamos viviendo, que también está reflejado en la novela, esta ola de simpleza viene empujada, la gasolina la ha encontrado ahí, en las redes sociales. Pero ¿cómo es posible, tío, que en un periódico digital te pongan debajo del titular el tiempo que vas a tardar en leerlo? Sí. Dice, ¿pero eso qué es? Pero, tío, ponme si es interesante o no. O por lo menos, si quieres poner algo. Pero no me digas lo que voy a tardar en leerlo. ¿Pero eso qué es, tío? O la misma idea. Es que es acojonante. Entonces, cuando tú ya no lees, cuando tú no te informas, ¿tú conoces algún chaval o alguien de tu entorno, incluso si estamos todos afectados, que lee artículos de fondo ya? ¿Tú conoces alguno? Bueno, que lee artículos de fondo, que lee artículos. Mi propio hijo, te digo, o sea, que le duele la cabeza cuando lee más de 10 líneas. Claro, tío, es que eso es alucinante. Eso es alucinante. Y al final, claro, nos las cuelan, que si nos las cuelan. O sea, hay una señora en Madrid, y esto no es política, o sea, no lo hablo por ella, lo hablo la pongo de ejemplo por lo que estoy diciendo, que ha llegado al poder en la Comunidad de Madrid con una palabra que es libertad. Pero explíqueme usted algo más. No, ya está. Libertad. Y además vacía de contenido. Cojones, pues claro, bueno, y tú que te dedicas tendrá también... que significar algo. Pues lo malo no es que ella lo haya utilizado o todo su equipo. Es que la gente se lo ha comprado. Lo ha comprado. Lo ha comprado. Tú que te dedicas al medio ambiente y también sabes... Yo también he trabajado en esa línea, sobre todo en la narración, las necesidades, todo lo que tú estás diciendo. Las cosas deben asentarse, tienen su tiempo y entender qué significan, porque si no pueden ser utilizadas por cualquiera. El greenwashing, es decir, las personas que ahora mismo están utilizando conceptos
como sostenibilidad, verde, ecológico, bio, son precisamente los que están haciendo todo lo posible por cargarse lo que significan esos conceptos. Ese es otro mundo completamente diferente, el mundo del medio ambiente, el mundo de la sostenibilidad, es otro mundo. Pero que fíjate, yo llevo mucho tiempo metido en esto, he sido durante 12 o 13 años consejero de la Fundación Biodiversidad, estoy en contacto con todo el mundo, mi mujer trabaja en esto, conozco científicos superpotentes de todo este tema. Y yo, tío, creo que realmente de verdad no se avanzará en ese sentido hasta que el medio ambiente no sea algo muy rentable. Estoy de acuerdo. Porque quienes de verdad tienen en su mano hacer que esto cambie son los que tú dices. Sí. Y como esos no vean un rendimiento económico, pero ya, no van a cambiar. ¿Tú te crees que al dueño de Texaco le importa 3 cojones que se estén derritiendo los polos? Mejor, porque va a poder pasar los barcos en vez de por aquí, por aquí. Y se va a ahorrar pasta. Se la sopla. Hasta que ellos no vean que le va a salir mucho más rentable invertir en un ecocombustible que seguir perforando y transportándolo, no vamos a dar un paso adelante. No vamos a darlo. Es que también hay una cosa que es la comodidad, es decir, tiene mucho que ver con la falta de proyección, donde digamos, cuando hablamos de futuro ahora mismo, futuro es dentro de 5 minutos. No, claro. No, el futuro, en el tema del medio ambiente, el futuro es antes de ayer. Exactamente. Pero ahí sí ves una cosa que decía, hay gente que lleva trabajando, estructuras completas, sí, que llevan trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a ponerte un ejemplo de esto que decía. Tipos que han hecho su fortuna recientemente, caso de Bezos o de Elon Musk. Independientemente de lo que nos parezcan, efectivamente, de lo que nos parezcan personalmente, ellos no vienen de una herencia de tener una tecnología determinada, una industria, y dicen, me la voy a inventar, conforme lo que va sucediendo. Y ahí están, inventándotela. Otra cosa que sean los megalómanos más absolutos y tal. Entonces, todo eso, y hacen falta esos megalómanos con pasta muchas veces para avanzar en un sentido o en otro. Totalmente. Hacia dónde lo lleven o no. El problema que tenemos ahora es que ya se sabe. Cualquier persona inteligente sabe que puede ser rentable. Lo único que pasa es que dicen, sí, pero déjame que yo ya exprima hasta la última gota porque lo que sé hacer es esto. Sí, claro. Ahora ya el problema ahí es diferente. Y luego ahí además se entrelazan intereses y posibilidades con los propios gobiernos. Efectivamente. O sea, es que es tan complicado, tío. Ahora, yo, después de decirte que creo que la única manera de hacer que la sostenibilidad de verdad se tome en serio y el medio ambiente tenga una esperanza, es que sea rentable. También te digo que tristemente creo que no le interesa a nadie. Ya. De manera profunda, ¿no? Creo que no le interesa a nadie. O sea, yo todo lo que veo son brindis al sol y efectivamente. Y lacitos en el... Eso es. Sí, porque realmente en los lugares donde más cosas se están haciendo, en los lugares donde se vive de otra manera. Si tú vas a lo que se llama países en desarrollo, países del tercer mundo, tú ves unas ideas que son acojonantes. Dice, claro, con tan poco dinero llegan a acuerdos y llegan a conclusiones. Y espera, que lo triste de todo es que cuando esto se nos vaya a tomar por culo, los primeros que se van a ir a tomar por culo son los de estos países. Efectivamente. Los que no han hecho nada, los pobrecitos. Efectivamente. Que no han echado de CO2 más que un pedo de vez en cuando. Exactamente. Y son los que se van a comer todo el marrón. Y luego, por supuesto, les diremos, usted no pasa aquí. Mira, hay un relator de la ONU australiano que se llama Tim Flannery, que escribió un libro muy interesante hace lo menos 15 años. Y ya ponía un panorama, pintaba un panorama bastante jodido. Y ese libro acaba con una frase que a mí se me quedó aquí, que es la siguiente. Te estoy dando hace 15 o 20 años que escribió este libro, y acaba con la frase diciendo, una frase que dice, ahora mismo el medio ambiente es un problema. Dentro de poco va a ser el único problema. Y es que va a ser el único problema. Porque ya no es un problema de que haga mucho calor. Ya no es un problema. No, es que solamente con el tema de que se derritan los polos y suba el nivel del mar, estamos jodidos, señores.
estamos jodidos, pero no los del litoral, no, y los del interior. Es que los ríos no van a poder desembocar en el mar porque el nivel habrá subido y se van y los ríos van a inundar, a negar absolutamente todo el interior de los continentes. Es que va a ser la hostia. ¿Eso qué va a significar? Eso va a significar el calor, las olas de calor, la sequía, la desertificación. Va a significar que mucha gente no va a tener dónde vivir. ¿Y dónde se van a ir? Al norte. ¿Y cómo lo vas a parar? No los vas a parar. No los vas a parar, ni verjas ni hostias. Porque ahora los puedes devolver a su tierra. Es que dentro de nada no van a tener tierra. No vas a tener dónde devolverles. Ese va a ser el problema. O sea, el único problema. Los de Islandia ya están construyendo empalizadas directamente para que no lleguen allí. Perdóname. En Islandia, en Finlandia, en Suecia, ¿quién está gobernando? Ahora la ultraderecha. La ultraderecha, efectivamente. La ultraderecha. Claro. ¿Por qué? Porque han enarbolado la bandera del no a la inmigración. Claro. Si es que todo está hilado, tío. Efectivamente. Votadme. Que ya sabéis que él ha sido, por lo menos, el responsable político o uno de los primeros iniciadores de un partido que fue, y digo fue porque acaba de perder las elecciones con el PP, la de una asociación de vecinos por Torrelodones, ¿no? Que ha sido una cosa modélica absolutamente porque eran... Bueno, cuéntalo, porque... No, que eso es muy aburrido, tío. No vamos a hablar de política, vamos a hablar del libro. Bueno, venga. Es cojonudo, sí, tienes razón. Hay libro una buenísimo, cosa, ¿eh? Hay una cosa que a mí me interesa. Es un libro, lo dejas en casa, no revuelve... No da un ruido. Te lo puedes llevar donde quieras, siempre queda bien. Puedes comprar uno o dos o tres, los que quieras, que nunca te va a decir el libro, no me compres más. Es un libro fantástico. Y además lo firma. No, y yo recuerdo ya aquí un poquito, oye, que payos que lo compréis, que aquí vivimos de la venta de libros, que parezca lo contrario. No por mí, por la librería. También yo para mí no quiero nada. No es verdad. Mira. Bueno. Dale, Héctor, dale. Mira, cuando... Ahora voy a dejar que preguntéis un poquillo, que no nos pongamos muy pesados. A mí hay algo que siempre me interesa mucho, es ver... Tú ya has contado cómo tu madre no solo te leía, sino te inventaba cuentos. Mi madre, tío, por cierto, mi madre es una persona bastante inculta, pero una persona con una imaginación desbordante. ¿Y por qué os decía esto? Lo de inventaba cuentos y ahí te saltaba sí, algo. No sí. Solo te leía. Entonces leía muchísimo. Yo la recuerdo, mi madre era modista. Ella lo que le gustaba era cantar realmente. Cantaba muy bien, estuvo... Bueno, es igual, no voy a contar aquí. Es igual, el caso es que leía mucho también. Y yo la recuerdo siempre leyendo, o cosiendo o leyendo. Pero leía sin ningún criterio. O sea... Ella de repente, macho, iba a una tienda que se llamaba La Casa de los Retales, que había en Carabanchel, que tenía libros. Tenía retales de ropa y luego tenían como unas estanterías de libros. Y entonces lo mismo estaba leyendo La Busca que La Enfermera Fantasma. Le daba absolutamente igual. Es maravilloso. A mí me parecía maravilloso. Pero mamá, ¿qué estás leyendo? Y dice, yo qué sé, pues una novela. Quedaba lo mismo. Era acojonante, era maravilloso. Oye, antes se me quedó, porque me acuerdo cuando leí, cuando Javier Fesser, el hermano de Guillermo, hizo Camino, de alguna manera hay una cosa así conjunta como de generación de colegas que tienen que ver también con esa especie de la opresión del poder religioso. Bueno, vamos a ver, es que yo no voy a hablar de Guillermo, tío, de su vida, ¿no? Pero Guillermo... O sea, la infancia de Guillermo y la mía son absoluta y totalmente diferentes. O sea, yo no, ni mejor ni peores, diferentes. O sea, yo soy de un barrio obrero, de Carabanchel. Y él es un niño bien. No, tampoco es un niño bien, porque sus padres tampoco eran muy ricos. Vivían pero claro, él vivía en la calle Velázquez y sus padres eran medio del Opus. Y son 9 hermanos. Entonces, claro, joder, pues es que... por narices tienes que tener otra perspectiva. Sí, pero fíjate que curioso que luego en lo fundamental somos muy parecidos. Claro. O sea, que tenemos el mismo sentido del humor,
tenemos la misma base ética y moral, creemos que lo mismo es, o sea, que lo bueno y lo malo en las mismas, están en las mismas estructuras, somos los dos, tenemos un talante progresista, o sea, en lo esencial nos parecemos mucho. Pero luego yo tenía que salir corriendo delante de los gitanos porque me quitaban el comediscos y Guillermo jugaba a dar misa. Claro. Eso contado por él, contado por él. O sea, que no me lo invento. O sea, Guillermo jugaba con sus hermanos en el pasillo a dar misa. Mientras yo estaba jugando, echando medreas allí en mi barrio. Que no digo que sea peor o mejor. Digo que las experiencias son diferentes. Por lo tanto, pues claro, pues tienes una no es visión, porque la visión ya te he dicho que es la misma, una sensibilidad diferente. Sí. O sea, hay cosas que él ha aprendido y posiblemente haya tenido que metabolizar de una manera mucho más profunda que yo, porque yo no he vivido esas experiencias, con lo cual no he tenido que quitarme esa pátina que él sí se ha tenido que quitar, y eso es muy duro, porque él es un tío muy inteligente. Y yo, por otro lado, he tenido que refinarme. Vamos a ir ahora a los libros antes de dejaros, que os voy a dar la palabra ya. Estabas hablando sobre lo que nos hacen aquí. Oye, cantado, en esta sección. Sí, cantado y mejor va a cantar en el cierre, vamos. No, ahora canto más. ¿Tenéis guitarra por aquí en la librería? ¿No hay guitarra? Va a ser que no. Una pena. Hemos hecho algún que otro, no se puede decir conciertos, pero sí, en fin, de libros con canciones y todo ese tipo de historias, y es una cosa que queremos desarrollar. A cada uno de los que venís aquí os pedimos que hagáis un ejercicio, digamos, de transparencia y sinceridad, y que diciendo qué libros hay detrás de lo que yo hago, vale. Porque mucha gente le encanta copiar y pegar y decir que se lo acaba de ocurrir. Y además que sirva un poco de guía. Estos libros se pueden comprar porque están ¿cómo se dice?, recomendados por el gran Juan Luis Cano, el gran, el guapo. Y cada vez más a lo ancho. No, tío, no has engordado, tío. Joder, que no, macho. Jorge dice que no ha engordado, el cabrón. Pero, nada, inapreciable. 10 kilitos. Inapreciable. Bueno, vamos. Vamos a empezar aquí. Estos son los únicos 5 libros que me he leído. Vale. O sea, que no lo he tenido muy difícil. Bueno, pero mira, ya, si vas a elegir 5 libros, no son malos libros para ser los únicos. Vamos a empezar. Por cronológico, El Camino, de Miguel Delibes. El Camino fue el primer libro con el que yo volé. Okay. Yo era un niño, tendría 14 años, sí. Por ahí, cuando leí El Camino. Bueno, me pegué una panza a llorar cuando muere. O sea, para mí fue... Es que no sé describirlo, pero para mí fue iniciático, El Camino. ¿Y este llegó a través de las lecturas del cole, ¿no? Es que yo, claro, he tenido muy buenos profes de literatura. De hecho, este libro está dedicado a Pedro, el primer, que es mi profe de literatura del cole, con el que sigo manteniendo muy buena amistad. Y lo que habría que haber hecho, en vez de esto, habría sido publicar sus correcciones. No sus correcciones, sus comentarios, porque yo todo lo que escribo se lo mando. Y entonces él me manda sus comentarios. O sea, tío, tengo comentarios de Pedro que son de publicar, ¿eh? Es acojonante. Es acojonante. Son unas tesis literarias acojonantes. Es brutal, es maravilloso. Y este no sé si me lo recomendó Pedro, o Moisés, que era otro maravilloso profesor. Pero sí, era lectura del cole. Pues mira que ahora aprovecho para decir... porque perdona. Este libro, desde que mi hija empezó a tener uso de razón, yo le llevo diciendo, María, lee El Camino, por favor, lee El Camino. Y he sido tan pesado que ha dicho, papá, es el único libro que no me voy a leer en mi puta vida. Y le dije, pues te lo vas a leer, ¿sabes cuándo? Cuando yo me muera, te lo vas a leer. Y va a llorar sé mucho. Que se lo va a leer. Y va a llorar mucho. Y se lo va a leer. Yeah. ¿Cómo son, eh? Espero que sea dentro de mucho. No, ahora que he estado hablando de los profesores, es impresionante. Voy a aprovechar, ya que estáis aquí muchos, que eso llega bastante. El próximo viernes yo recibo al que era mi profesor de literatura, Hipólito Esteban, porque viene a presentar las novelas completas que acaba de publicar la Biblioteca Castro de Ignacio Aldecoa.
y él también fue el que me hizo escribir, en fin, todas esas cosas. Terminé estudiando filología por él y me parece que no hay cosa más hermosa, pero yo te iba a preguntar por eso, que tener ese vínculo que tenemos nosotros, porque siempre seguiremos siendo alumnos, que tengamos 90 años, de aquellas personas que nos abrieron la cabeza. Es que esos son maestros, no profesores. Exactamente. Maestros. Son maestros de vida. Y lo sigue siendo. Y completamente. No solamente por la literatura, sino son maestros de vida. A mí, yo supongo él te lo habrá dicho y lo habréis hablado muchas veces, pues ya claro, te convierte. Al principio cuando tú lo tienes allí, dices, este tío tan mayor tenía a lo mejor 24 años cuando estaba allí y tal, pero tú lo veías como una especie de gigante, de señor que le pasaban otras cosas. Y después te convierte en amigo y él y ellos, además, el valor que les dan, porque es muy... no es una cosa que dice, es que querían todos al profesor, ¿no? Normalmente un profesor de lengua y literatura tiene como mucho 1 o 2 alumnos que le siguen por curso. Después de eso se van cayendo algunos y que mantengan la relación. Entonces, para ellos, también nosotros somos el referente de decir, hostia, que tú lo sigas manteniendo en ese lugar. Cuando ellos ven, yo esto lo sé porque me lo dicen, cuando ellos ven que gente que han sido sus alumnos han llegado a un lugar de orgullo, el orgullo es mayor incluso de tus padres. Claro. Para ellos es, uno de sus alumnos ahora mismo es el director de Espasacalpe, David. Pedro Simón es uno de los mejores periodistas que hay en este país. También era, Pedro también estaba. También era profesor, alumno suyo. Yo, que ya me publica mucho, además, claro, yo siempre le llamo, claro, como llevo tantos años en la radio y en los medios y tal, conozco a muchísima gente, entonces, y como me gusta mucho escribir, pues tengo muchos amigos escritores. Yo era amigo, por ejemplo, de Almudena Grandes y de Luis García Montero, soy muy colega y tal. Entonces, yo me lo llevo a todos los sitios. Entonces le llamo, Pedro, venga, vamos a un recital de poesía de Luis, ¿qué tal? Y claro, viene, macho, o sea, se le caen los huevos. y se siente tan orgulloso, yo le veo, ¿no? Que él se siente tan orgulloso, ¿no? De tal que yo disfruto más que él, porque le veo disfrutar a él muchísimo. Y es muy bonito eso. La tesis de Nancy. Pues la tesis de Nancy es el primer libro con el que yo me reí. Claro. Si no lo habéis leído, es brutal. Es brutal. Aparte que J. Sender, ¿no? que lo llaman Ramón J. Sender, no Ramón J. Sender, aparte que tiene una pluma que es maravillosa, es muy, muy, muy divertido, muy divertido. Es no sé si lo conocéis, es la historia de una... ¿Lo conocéis, no? Bueno, pues ya está, no os lo voy a contar, pero si no lo habéis leído, leerlo porque es maravilloso. Yo me acuerdo en la mesilla de noche de mis padres a ver una serie de libros que además eran cuando no había tantísimos libros para... y estaba siempre la tesis de Nancy y el principio de Peter. Yo me acuerdo que ya descubrí que eso eran para leer, después había otros que eran... Bueno, Ramón J. Sender tiene otro libro, que no te ríes, que es maravilloso y que es muy desconocido, que se llama 7 Domingos Rojos, que también os lo recomiendo, es una maravilla. Bueno, continuamos. Vamos a ir por esto, la saga Fuga de JB, Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, Gonzalo Torrente Ballester puede ser el escritor que más me gusta. Claro. El escritor que me he devorado. Y ese mundo mágico que tenía él en la cabeza es una cosa espectacular. Y la saga Fuga de JB ya es como otra vuelta de tuerca, ¿no? Aquí ya la fantasía se vuelve luz, es brutal. Es la historia de un pueblo, bueno, pasan muchas cosas, evidentemente, pero es un pueblo que cuando los habitantes se ponen nerviosos, levita el pueblo entero. Entonces no aparecen los mapas, porque bueno, es un delirio, os lo recomiendo porque es de verdad completamente surrealista. Bueno, Gonzalo Torrente Ballester debía ser un personaje brutal. Yo le conocí porque, por casualidades de la vida, yo tenía una amiga que era la novia de su nieto, que era periodista de Babelia. Ajá. Y ella era correctora en Planeta. Y entonces un día le dije, mira, tía, a mí solo me interesa tu amistad para que me presentes a Gonzalo Torrente Ballester. Y entonces... En todo lo demás es estiércol, pero bueno. Así fue. Y entonces un día me dijo, venga, pues no te preocupes, que eso lo digo a mi chico y tal. Y entonces un día quedamos con él y bueno, fue apasionante. Estaba completamente ciego y ya estaba muy mayor y tal, pero para mí fue algo brutal. Gonzalo Torrente Ballester tiene una anécdota, debía ser un personaje de la hostia. Contaba, ¿cómo se llama? Eduardo Aro Teclen.
contaba que estaban un día, habían estado dando una conferencia los dos sobre lo que fuera, literatura, lo que fuera. Y el Torrente de Estrellas estaba muy viejecito, y estaban en la puerta esperando a que llegara el coche para llevarle al hotel. Y estaba completamente ciego, ya no veía nada. Y contaba Aro Teclen que de repente pasa una chica por delante de ellos y él, pues no sé, por el olor o por lo que fuera, hace así y le dice: Eduardo, esto no se acaba nunca. Acojonante. Debía ser un personaje de la hostia. Ya que estabas hablando de Bomarzo, Sí. Bomarzo, la vida y aventura del Duque de Orsini, Bueno, visionario del Renacimiento italiano. ¿Cómo Bueno, pegó esta novela? Bueno, es que es impresionante. O sea, esta novela, la novela en sí es interesantísima porque está basada en uno de los grandes anhelos del ser humano, que es la eternidad. Y está escrita la narración, o sea, la narrativa de Mojica Lainez es una retórica muy densa. A mí me gusta mucho la retórica densa, que yo sé que ya no es moderno, pero yo disfruto mucho. Y tiene un pasaje, esta novela, que es cuando describe cómo van trasladando el David de Miguel Ángel a través de las calles de Florencia, que esto es, o sea, es de lo más sublime que ha escrito el ser humano desde que aprendió a escribir. De verdad lo recomiendo. Y si os lo compráis y lo leéis, acordaros de esa parte, ¿no? de la novela, porque es de verdad algo sublime, maravilloso. Y este grandísimo Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es un grandísimo escritor con el que me cae fatal, porque en una novela mía que se llama La funeraria, la editorial le pidió que me hiciera el prólogo y se negó, el cabrón. No, es de broma, es broma. Sí es verdad que no quiso, pero bueno, me da igual porque es que es un pedazo de escritor maravilloso. Y he elegido esta novela y he elegido a Eduardo Mendoza porque, aparte que a mí me dicen que escribo parecido, sí, que bueno, tengo un estilo así parecido, aparte de eso, es que lo he hecho para reivindicar el humor. Claro. Yo esto que voy a decir ahora lo he dicho, es una arenga que yo suelo echar muy a menudo, porque creo que el humor en este país, hay una cierta élite pseudointelectual dominando el panorama cultural español, que siempre ha considerado el humor, y lo sigue considerando, como una disciplina de segundo orden. Y me parece tremendamente injusto. Y me parece además mediocre. Creo que el humor es la inteligencia destilada. Absolutamente. Pero, en cambio, por lo menos en España, muy raramente ves un premio literario dado a una novela de humor. Muy raramente ves un premio Goya dado a una película de humor. Muy raramente ves un premio Max de teatro dado a una comedia. Muy raro. Porque el cachondo. Bueno, vamos a ver, Billy Wilder era muy cachondo, pero un poquito genio sí que era, Rafael Azcona, o sea, yo creo que... Vamos a ver, vamos a poner el humor en su sitio, ¿no? Yo creo que el humor es una disciplina que debe estar en lo más alto de la cadena trófica. Estoy completamente de acuerdo, además. Pero la gente no, la gente, el público, el español medio, sí que le encanta el humor, se lo devora, y el humor además siempre en este país ha salido siempre ha salido no sé cómo decirlo, al rescate. Al rescate, siempre ha salido al rescate, ¿no? De hecho, nuestra tradición literaria viene del humor. El Quijote es una novela de humor. O el Quijote, imagínate. Claro, es una novela de humor. El Buscón. Y la tradición de la novela picaresca, joder, y venimos de ahí. Sí, somos que es eso. humor. Pero aquí parece... Mira, yo cuando publiqué Incaíto, que fue la primera novela esta,
que la primera novela que publiqué, lo que se cuenta de Dulce Chacón, hubo una amiga, que, fíjate si me acuerdo, si hace años eso, y cómo me acuerdo todavía, que se me quedó clavado en el corazón. Cuando un día estamos en casa y tal, comiendo y tal, y entonces ya ella se había leído ya la novela y me dice, joder, Juan Luis, tío, con lo bien que escribes, tío. No, al revés, no, miento, no fue con Incaíto, fue con La funeraria. Cuando publiqué La funeraria, que era la novela esta, bueno, no sé si os he hablado de ella, bueno, una novela que sí utilizo el humor y tal. Y va la tía y me dice, oye, con lo bien que escribes, tío, ¿por qué no escribes tú algo en serio? Oye, macho, de verdad que me jodió muchísimo, me hizo mucho daño, porque, pero no por ella, sino porque esa actitud la he visto mucho. La he visto mucho. Entonces, bueno, no sé. Y eso que fíjate, como Espuma, joder, hemos sido unos privilegiados, porque nosotros que hemos hecho información con humor, tenemos, o sea, todos los premios periodísticos que se dan en este país, los tenemos. O sea, tenemos 4 premios Ondas, tenemos el micrófono de oro, el micrófono de plata, tenemos el premio de la Asociación de Periodistas Europeos, tenemos el Fernández de la Torre, tenemos el Salvador de Madariaga, o sea, tenemos todos los premios importantes de periodismo y de comunicación que se dan en este país, los tenemos. O sea, que con nosotros la gente sí que nos lo ha reconocido, pero no es lo común. La élite no le interesa nada, porque hay un problema que tiene que ver, creo yo, con el hecho de intentar crear un club donde ellos se refieren a sí mismos, donde de alguna manera lavan la frustración de no saberse querido por los demás. No lo sé, aparte, yo creo que en España existe, como en determinados lugares, un complejo demasiado cercano de analfabetismo y de ignorancia. Vamos por ahí. Y entonces, por ejemplo, cuando tú ves a un humorista que era tan sublime y tan inteligente como Miguel Gila, que era capaz de estar hablando de lo que nadie hablaba y lograba que ese público analfabeto pillara la primera, no la segunda, las terceras, y las cuartas intenciones. Tú estás diciendo, yo es que te estoy reconociendo a ti, público, lo inteligente que llegas a ser. Bueno, y estamos hablando de literatura, claro. Tono, efectivamente, Miura, Nelville, Ariel Poncela, que estábamos hablando. O sea, qué mentes tan absolutamente brillantes. Y en cambio, cuando se habla de los grandes literatos del siglo XX en España, nadie habla de ellos. Sí, es cierto. Están absolutamente... Ahí, bueno, sí, unos cachondos. Me acuerdo, en casa de mi abuelo estaban los libros de Jardiel Poncela, que yo flipé porque yo había visto Eloísa debajo de un almendro la primera vez en una versión cinematográfica. En la versión cinematográfica no está el prólogo de Eloísa, está debajo de un almendro, que es un prodigio. El prólogo de Eloísa está debajo de un almendro son el novio que quiere meterle mano a su novia, a Mariana, van a un cine y hay ahí en medio una tía que hace de carabina. Y entonces, mientras están en el cine, que todo es un calle Z, utilizan el caso, el periódico El Caso, porque trae crimen para tenerla despistada y poderse... Y es un diálogo a la altura de Azcona y todo eso. Es decir, cuando estamos hablando ahora de quién ha dibujado mejor la España contemporánea, claro, que es la España eterna, por otra parte. Berlanga, coño. Berlanga. Y Berlanga, ¿quién lo escribía? Azcona. Y todo eso estaba ahí. Vamos a dejarle a las criaturas que pregunten, por Dios. Sí, ¿no? Preguntarme algo, si no me voy a ir muy triste. Preguntarle algo a esta criatura. Queda por hecho que le queréis, pero si os calláis ahora... Venga. Di el nombre, anda, porque esto como lo estamos grabando, así lo sabemos. Me llamo Pepi. Hola, Pepi. ¿Qué tal? Estando de acuerdo con todo, porque somos de la misma generación y... Tú bueno, muchísimo más joven, qué tontería. Hombre, sí, eso desde luego, pero bueno, yo por ponerme a la altura. ¿Cuál es la barrera para no caer en despreciar o subvalor a los jóvenes con sus actitudes? Porque a mí me pasó exactamente lo mismo con mi hijo, porque mi primer libro fue La madre de Gorky. Y entonces yo, pues cuando él tenía 14 años y veía que no leía nada, le regalé La madre de Gorky con una maravillosa esquelita, ¿no? Este fue mi primer libro, me gustaría que fuera también tu primer libro y no sé qué y no sé cuánto.
A la vuelta de muchos años, a los 30 años, le pregunté, oye, ¿el libro este te lo llegaste a leer? Y no se había leído ni la dedicatoria. Ni la dedicatoria, madre mía, me quedé pasmada. Entonces, aunque nos quejemos, porque nos estamos quejando continuamente, ¿no?, de esta juventud no va por buen camino, cómo escriben los WhatsApp, cómo no leen, cómo esto. Pero ¿dónde está la barrera para no caer en que somos mayores y nos estamos quejando de los jóvenes? ¿Cómo acercarnos a ellos? ¿Cómo no perder el vínculo? Bueno, ¿Cómo no perderlo? Vamos a ver, yo creo que la juventud tiene que ser fiel a sí misma. Claro. La juventud tiene que ser revolucionaria, tiene que diferenciarse de lo que le ha antecedido y además eso que tú hiciste con tu hija, que es lo que he hecho yo con el camino y con el flamenco, es un error. Es un error, porque ella, todo lo que tú, vamos a ver, en el fondo te adora, te quiere, te ama y te admira. Pero su espíritu rebelde de joven le lleva a rebelarse contra lo anterior, porque si no pierde sentido su existencia. Es así de claro. Lo que no tenemos que hacer es, primero, no desubicarnos nosotros, o sea, tú eres la que eres, tienes tu educación y perteneces a una generación. Es absurdo que ahora te pongas una minifalda por aquí y te vayas a hacer botellón y a bailar bacalao ese que ya bailan ahora. Eso es absurdo. No, bacalao no somos antiguos, lo otro. Reggaetón. El reggaetón. Eso es absurdo. Hay que actualizarse. Del mismo modo que tú estarías desubicada si hicieras eso, ella está desubicada si hace lo que has hecho tú. Lo que hay que hacer es comprenderles y dejarles. E intentar que no se descarrilen. Más que nada en hábitos. Pero ellos están generando su propio entorno, su propio ecosistema. Nosotros hemos diseñado el nuestro. Y a ellos les pasará igual con sus hijos, que tendrán un implante, un chip en la oreja y no tendrán ni siquiera que elegir la música, porque ya solamente pensándolo esa música se reproducirá en su oreja. Y ella y tu hija dirá, es que estos jóvenes, nosotros, fíjate, teníamos Spotify. Es así, se llama ley de vida, amiga. Nada más. Yo creo que se pueden además establecer unas cosas interesantes que son diálogos. Pero hay una cosa que no se te olvide, tío. Yo tengo una hija muy rebelde. Ahora está maravillosa, pero muy rebelde. En el fondo, lo que tú les das, lo que ellos ven en ti, si ven que es honesto, se les queda. Sí. Yo ahora a mi hija de vez en cuando la oigo oyendo flamenco, tío, que flipo. Lo odiaba. Flamenco, claro, no se va a poner a escuchar a Tianica la Periñaca cantando por Tonás, evidentemente. Pero, colega, de repente se ha hecho una lista de rumbas. Bueno, que yo estaba flipado. Estaba flipado, una lista de rumbas, tío. Claro, un disparate de lista. Claro. Pero, joder, algo le queda ahí, ¿no? Y luego yo me pongo a cantar allí con la guitarra y se la sabe, claro. Porque me oye a mí. En fin, bueno, está bien. Como tú sabes, zarzuelas de las que cantaba tu madre. Claro. Efectivamente. Eso llega un momento donde son semillas antiguas. Y luego pasa otra cosa, la tecnología está muchísimo más presente en la sociedad y en la juventud ahora que lo estaba en la nuestra. O sea, yo estoy mucho más cerca de mis padres de lo que mi hija está de mí. Era mucho más cercano lo que ellos habían vivido a lo que viví yo que lo que ellos están viviendo a lo que viví yo. O sea, es otra cosa completamente diferente. Completamente diferente. Pero a una distancia de cojones. Y eso también se nota, evidentemente. Yo hay cosas que con mi hija jamás voy a poder llegar a comprender, porque es que son dos mundos diferentes. En cambio, a mi padre yo sí le podía entender. Podía entender sus relaciones de trabajo, sus relaciones laborales, podía entender sus aficiones. Era más simple. No era más simple, estaba más cerca. Sí, también es verdad. Pero es que ahora, joder, es que hay un abismo. Y ya está. Bueno, parezco aquí el profesor Tornasol. ¿Va a ser un libro de coach? ¿Cuándo? ¿Autoayuda? Sí. Bueno, eso lo de los libros de coach ya flipo. Espérate. Sí, pero es para que te escuchen después la gente que ve el vídeo. Digo que ayer te arrancaste en la cafetera. Sí, con Fernando Berlín. Ahí está.
Sí. con... Es que me hizo una trampa el cabrón. Tenía allí la guitarra que la tenía desafinadísima. Ya lo advirtió él. Sí. ¿Te arrancaste con una malagueña, fue? ¿O con No, canté un fandango de Huelva. Fandango de Huelva. Y luego canté una rumba de Vallejo, que es la que hizo famosa a Rosalía. Ajá. Bueno, la hizo famosa para la gente joven, porque era una rumba del año 40, de Vallejo. Bueno, me quedé acojonado con el registro así en frío, directamente. Eso sí que fue un embolado. Un embolado, ¿eh? Pero bueno, Con fueron rever los y amigos. todo. Lo pasamos bien, sí. Muy bien, Muy bien. nada más. Esta es su manera así de que repita y que cante la rumba. Lo traigo a cuento precisamente para que te... Para que te arranque. Sí, hombre. Mira, lo de Rosalía, Qué amables. que a mí no me gusta, pero sí. creo que es estupendo. Yo creo que es una chica que está haciendo, o sea, que está, no sé, está haciendo que llegue el flamenco, que por lo menos gente que no tenía ni idea de ni que existía, pues que de repente diga, anda, ¿esto qué es, no? Luego ya lo que hace, no, a mí no me gusta, pero lo único que me fastidia un poco del entorno Rosalía, no de ella, que me parece estupenda, y que lo que ha conseguido es brutal, o sea, alguien que llega a esas cotas de fama tiene que ser alguien muy especial y muy trabajador y con coco. Aparte de eso, a mí lo único que me jode del entorno Rosalía es que intenten convencer a la gente que más o menos sí controlamos de flamenco y que hemos dedicado una parte de nuestra vida a eso, que intenten convencernos de que eso es el nuevo flamenco. Sí. Dice, no, o sea, no es el nuevo flamenco, es una chica joven cantando o intentando hacer cosas de flamenco, pero eso no es el nuevo flamenco. O sea, el nuevo flamenco era Enrique Morente, Sí, efectivamente. pero no es Rosalía. ¿Sabes? Sí, pero no bueno, me cabe pero a mí ninguna me parece duda estupendo. que Rosalía tiene a Enrique Morente o tenía a Camarón aquí en la Claro, cabeza tío, pero ¿quién no? como un modelo. Pero Lo que quien pasa tenga- que quien si tenga- sale ahora y dice, no, porque yo sigo a Enrique Morente en una entrevista de la MTV, bueno, ya no, en lo que sea en Estados Unidos, la gente va a decir, ¿Enrique qué? Claro. O sea, no lo conocen. Claro. Por su Pero, portal, bueno, a mí pero me está parece abriendo muy válido camino, y oye. muy guay lo que está haciendo. Estuve hace unos años. Jorge, fuiste alguna vez jurado de los Grammy latinos? Pues a mí me llamaron hace 5 o 6 años y estuve allí, que es un coñazo. O sea, yo creía que vamos Miami, tío. Bueno, 3 días metido en una habitación de aquí a ahí, escuchando. O sea, porque dice, bueno, si escuchas flamenco, que a mí me llevaron por el flamenco, digo, no, pero es que después del flamenco te pasas 2 días escuchando a los calchaquis, tonco. Y después 2 días escuchando la quena y luego su puta madre. Pues, bueno, es igual, el caso es que era lo de Rosalía en Miami, madre mía de mi vida. Era, o sea, que todo el mundo hablaba de Rosalía, todo el mundo estaba puesto en todos los locales, en todos los bares, en todos los sitios estaba sonando Rosalía. Acojonante, ¿eh? Pero acojonante, o sea, que alguien haya conseguido eso, aunque tenga detrás una industria muy fuerte, dice mucho de esa persona, ¿eh? No, y además, que si tú rascas musicalmente lo que hay detrás, cómo lo construye, cómo lo Sí, hace, es acojonante. es de todo menos un producto de usar y tirar. Sí, Aunque hoy en día lo que se consuma sea eso, pero hay como un brilli, o esto por encima, tío, pero no. tampoco, de verdad, no diga lo de hoy en día, porque nosotros también, cuando nosotros Hombre, éramos jóvenes, había mucha también mierda existía también, tío. Karina y los Diablos, que era una puta mierda. Bueno, una puta mierda no sé, pero que no era música culta, yo no le era una tengo puta cariño mierda, porque a era... Karina. No, Ahora- sí, yo ahora ya también, se lo pero tengo. era música muy comercial, muy pegadiza, no era una música muy elaborada. O sea, también toda la vida ha habido música más fácil y más complicada. Y efectivamente los grandes vendedores musicales siempre han sido, o sea, lo normal es que sean música más comercial, porque claro, joder, pues mira, ya que estábamos hablando de Morente, claro, escuchar el disco de homenaje de Morente a Antonio Chacón, pues claro, pues eso no va a ser comercial en la vida, No, claro. en la vida. Entonces siempre ha habido música más comercial que llega más fácil, más tal, pero Hombre, eso no también, es malo, eso no es también es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que si los medios de difusión y divulgación musicales abrieran un poquito más el campo, porque nosotros somos hijos claro. de una época donde las vías eran las radios, en la mayoría de los casos, salvo casos excepcionales, y
E incluso en esa radio existían unas posibilidades, es decir, que tenía este programa y tal. Y ahora lo que ves, sí, tú dices, tienes toda la música a tu alcance, pero tiene una cosa que se llama algoritmo, tiene una cosa que significa pertenecer a, y entonces dices, y además te van ¿cómo guiando, lo escuchas? te van llevando. No, totalmente. Pero mira, hay una... María Ángeles me recuerda que hay tenemos que cerrar. una poesía, nada más, una poesía con lo que estabas diciendo tú, una poesía del Siglo de Oro, anónima, que dice, sepa el que para el público trabaja, que culpando a la plebe culpa en vano, pues si dándole paja come paja, cuando se le da grano, come grano. Señores, así es. Pues mira, gracias. Yo creo que la acabas de rematar perfectamente, y además como nos tenemos que ir, que ahí está Ana Mari, estas criaturas tienen un horario y tal, y tenéis que comprar el librito y que os lo firme, porque si no, nos vamos a enfadar. Mira, ve, hay gente que se va, dice, yo lo compro. Volvé, Martito, esto es una librería. Bueno, me lo he pasado muy bien, muchas gracias, espero no haber sido muy petardo. Oye, muchísimas gracias, vuelve todas las veces que puedas y que te queremos mucho, Juan Luis. Muchas gracias, chicos.